Bueno, vamos a ver todo esto, lo vamos a repetir entero todo, pero ahora viéndolo en Eclipse, ¿vale? Para que tengamos dos visiones y no sea solo las diapositivas. Pero voy a enseñaros cómo es el código este. Esto que estamos viendo es la de la semana pasada. Y aquí tendríamos el primer trozo de código. Si veis, pues tengo los dos métodos que os he comentado anteriormente. El contador de vuelos de una fecha a partir de una fecha y el contador de vuelos de destino. ¿Vale? Este código es el mismo que tenemos en las diapositivas, exactamente el mismo. Entonces, ¿cómo se invoca este contador de vuelos fecha? Pues me voy a mi test. Entonces aquí lo que estoy haciendo es contando las vuelas que van a una determinada, a partir de una determinada fecha, o si quiero contar los vuelos a un determinado destino, pues sería esta llamada de aquí. Lo voy a copiar y lo pondría aquí. Aquí puedo poner el argumento o poner aquí destino, para que se vea más claro. Entonces, repito, tengo una fecha definida. ¿Vale? Esto lo estoy haciendo para que veáis un posible test, ¿no? de mi código. Tengo en mi programa principal, en mi test aeropuerto, pues tengo definido una fecha, tengo definido un destino, y ahora lo que hago es invocar mediante el método correspondiente y el objeto de tipo aeropuerto que me leí del fichero, pues me creo dos system.out.println que me digan los vuelos posteriores a una fecha y los vuelos a Madrid aquí, ¿vale? Entonces si ejecuto esto, pues me dice que los vuelos posteriores a la fecha son 6 y que los vuelos a Madrid son 3. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a hacer ahora el contador universal. ¿Cómo era el contador universal? Bueno, pues el contador universal, este es el contador universal. ¿Qué hace el contador universal? Pues recibe una que se llama predicate, una interfaz funcional que se llama predicate, y realiza el contador preguntando aquí si los vuelos cumplen o no el predicate que se les ha pasado. ¿Cómo se invoca esto del programa principal? Pues vamos otra vez al programa principal y tengo aquí puestos mis predicate. Me he definido dos predicate que son fechas igual a una fecha o destino igual a un destino. También tengo el predicate aquí de fecha posterior. Lo voy a poner aquí. Este le llamo fecha post. Fijaros que yo me puedo definir todos los predicates que quiera. Y ahora ya voy a llamar a mi contador universal. ¿Cómo llamo al contador universal? System.out.println, vuelo posterior a F, aeropuerto SBQ, contador universal. Y aquí le pongo el predicate. En mi caso, P, fecha post. Entonces, repito, tengo todos los predicates que yo quiera. Un predicate para las fechas posteriores a una dada, un predicate para las fechas iguales a una dada, un predicate para los destinos iguales a una dada. Y ahora yo voy llamando a mi contador universal con los distintos predicates. Vamos a poner más llamadas. Cojo esto y lo copio. Aquí voy a poner, por ejemplo, no es posterior, vuelos en la fecha. Y aquí voy a poner vuelos a Madrid. Si ahora lo ejecuto, pues tengo que vuelos posteriores a la fecha son 6, vuelos en la fecha son 3 y vuelos a Madrid son 6. ¿Por qué son 6 ahora? No, me falta aquí poner el predicate adecuado, que es destino. ¿Vale? Ahora sí tiene que salir bien. Ahora sale bien. ¿Vale? Repito, me había equivocado aquí y no había puesto el predicate adecuado. Entonces, como veis, yo llamo siempre al mismo método, a contador universal. Lo único que cambia de uno a otro es el predicate. ¿Qué se suele hacer? Bueno, pues lo que se suele hacer es que no se define previamente el predicate, sino que se pone directamente aquí. Eso es lo que tengo hecho, por ejemplo, aquí. Si veis este código, ¿veis? Invoco al contador universal y en vez de crearme previamente el predicate, lo que hago es simplemente poner el predicate aquí. Tal cual. O aquí también está hecho igual, ¿veis? El predicate lo he puesto directamente en la invocación. Es decir, que no hace falta, lógicamente, crearse previamente el objeto de predicate, sino que directamente este se puede poner en la llamada al contador universal. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la ventaja de esto? Bueno, pues la ventaja de esto, os lo vuelvo a repetir, es que
Nosotros tenemos un solo método contador, este. Tengo un contador que me sirve para contar vuelos con cualquier condición. Lo único que cambia es en la invocación que tengo que poner, pues, o definir predicados diferentes o incluso en la propia invocación al método, pues definir el predicado. Entonces puedo poner vuelos anteriores a una fecha, vuelos en una fecha, vuelos a un destino, vuelos a partir de una duración, vuelos a partir de un precio, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos métodos invocarán, todas esas funcionalidades invocan al mismo método, a contador universal. No necesito hacer un método para contar los vuelos a destino, etcétera, etcétera, etcétera. Tengo un solo método contador que me sirve para cualquier contador que yo quiera definir. Y eso lo he podido conseguir gracias a que tengo interfaces funcionales. En este caso, la interfaz funcional de tipo predicate. ¿De acuerdo? Paramos un momentito, a ver si hay preguntas. Efectivamente, con control 7, sí. Bien, repito lo que hemos dicho al principio. Esto que estamos dando es para explicaros cómo funcionan y para qué las interfaces funcionales. Después, en la práctica, no es tan imprescindible saber cómo funcionan por dentro las interfaces funcionales, solamente hay que saber en cada momento cómo construirlas. ¿Vale? Cómo construir una interfaz funcional, un objeto, una interfaz funcional, porque los métodos de string reciben argumentos de tipo predicate, de tipo function, y por tanto tenemos que saber construirlas. Y tenemos que saber qué son. Pero todo esto que estoy contando ahora, pues con la práctica se va aprendiendo. No hace falta sabérselo con mucho detalle. Venga, vamos a seguir. El otro método que hemos visto es el sumador, ¿no? Entonces, por ejemplo, hemos hecho el método obténme el total de pasajeros a un destino. Yo le pasaba el destino y él me devolvía el número de pasajeros a un destino. Después hice un sumador universal entero que tenía una to-in function. Entonces, pues lo que he hecho ha sido un sumador universal que le paso el filtro, le paso que quiero convertir y esto me da un método getSumador universal entero, al que yo le paso un predicate, le paso una to-in function y me devuelve el sumador de la to-in function para este filtro. Venga, vamos a ver. Me voy al test. ¿Qué es lo que he hecho? Bueno, pues definirme un to-in function, un objeto fPasaje que, dado un vuelo, devuelve el número de pasajeros de ese vuelo. ¿Y entonces cómo lo invoco? Bueno, pues lo invoco con el predicado destino, el mismo de antes, ¿vale? No tengo que definirlo porque ya lo he definido aquí arriba, y le paso la nueva infunction. Entonces obtengo la suma de los pasajeros que van a Madrid. Si yo invoco este método, me dice que son 504. ¿Y si lo hubiera hecho por el método tradicional? Pues lo tengo aquí. Get total pasajeros destino. Este sí. Get total pasajeros destino es el de siempre. Si yo pregunto, pues me sale también 504, lógicamente. ¿Cuál es la ventaja de este sumador universal? Bueno, pues la ventaja de este sumador universal es que yo no tengo que hacer códigos nuevos para preguntas nuevas. Por ejemplo, alguien podría decirme, yo quiero saber el total de plazas que hay en una fecha. ¿Cuántas plazas hay de los vuelos en una determinada fecha? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, pues lo que tenía que hacer es definirme un predicado fecha, este, y una to-in function que no fuera el número de pasajeros, que fuera el número de plazas. Cojo, corto, pego, aquí en vez de num pasajeros pongo num plazas, invoco al método sumador de la siguiente forma. Bueno, esto se llamaría fplazas. Y aquí tendría total de plazas en fecha. Aquí le pasaría predicate de fecha, que se llama pfecha. Y aquí le pasaría la función que se llama plazas. Y si lo ejecuto, me dice que el número de plazas en la fecha que le he pasado, que en este caso es esta de aquí, 23 de noviembre del 2007,
son 440. No he tenido que hacer otra función, la misma, el get sumador universal, cambiando los argumentos, me da la solución de lo que yo quiero. Es un avance importante en la programación, porque nos permite reutilizar código mucho más. Alguien puede decir, bueno, estamos utilizando código, pero realmente esto es muy complicado. No es muy complicado. Lo que estamos haciendo directamente es elevando la abstracción, el nivel de abstracción de la programación. Ahora yo no le paso, si quiero los vuelos a Madrid o quiero los vuelos a Barcelona, no le paso Madrid o Barcelona como argumento a mi función. ¿De acuerdo? Ahora lo que le paso a mi función es un predicate sobre una fecha o una función sobre qué quiero sumar. Pero es mucho más sencillo, porque el código de la función que es sumador entero es el mismo. Sume lo que sume con el filtro que sea. Me da igual el filtro. Simplemente lo cambio aquí, en los argumentos. Igual que cuando yo llamaba total pasajeros destino, podría cambiar el argumento para, en vez de sumar los pasajeros a Madrid, pues sumar los pasajeros a París o los pasajeros a Valencia. Ahora hemos subido el nivel. Ahora ya no le tengo que pasar solo. ¿A dónde? Sino que yo puedo, con el mismo código, preguntar lo que quiera sobre el destino que quiera. Bien. Y por último, y finalmente, el tercer ejemplo que os he puesto, el del filtro. Os he puesto este, y además de hecho este no estaba en las diapositivas, no estaba la invocación, ¿no? Así que la tenemos que hacer ahora. ¿Cómo se obtiene la lista de destinos a una fecha? Bueno, pues el método tradicional me dice que le pasamos la fecha, entonces esto lo que hace es preguntar por la fecha y almacenar en la lista los destinos de los vuelos que cumplen ese filtro. Y hemos hecho dos posibles filtros. Uno universal a string, que no es tan universal, y otro universal del todo, este de aquí. ¿Vale? Vamos a invocar uno y otro, vamos a invocar los tres, este y este. A ver cómo se invocaría, ¿vale? El primero. Bueno, pues el primero, y el primero sería muy fácil de invocar, ¿no? Pongo system.out.println en este caso es destinos en fecha, y esto me devolverá los destinos, los vuelos de la fecha F que he definido, como antes hice, aquí arriba, la misma fecha. Así que si lo invoco, lo ejecuto, aquí me dice que en esa fecha hay vuelos a Bilbao, a Madrid y a París. Son los tres vuelos, o los tres destinos, mejor dicho, que hay en una lista de los vuelos que van a esa fecha. Vamos a invocar esto mismo, pero con el contador, con el filtro universal que he hecho, el primero, el que no es general del todo. Voy a coger este código, lo pongo aquí, y en vez de invocar a este, invoco punto al método que hemos dicho que se llama getFiltroUniversalAString. ¿Qué recibe el getFiltroUniversalAString? Bueno, pues recibe un predicate de tipo vuelo, con la fecha. ¿Vale? Eso lo tenemos aquí definido. Es este. pfecha. Pues entonces aquí pongo pfecha. Eso me hace que el filtro sea correspondiente a esa fecha. Y aquí, bueno, pues aquí este segundo argumento tenía que era una función de vuelo a string. Eso no lo tengo definido, lo voy a definir. ¿Vale? Voy a definir un objeto de tipo vuelo a string para poder ponerlo ahí. Esto era una función en concreto era de destino. Una función de destino que lo que hace es a cada uno le hace corresponder su destino. Entonces ya he llamado a mi filtro universal string al que le paso una fecha, un predicado de fecha y una función que dado un vuelo me devuelve su destino. Si lo ejecuto, lógicamente me sale lo mismo. Tiene que ser. Vamos a llamar la tercer filtro universal, el universal de verdad de verdad. Me pongo aquí, cojo todo esto, que me va a servir mucho. Y voy a llamar al método getFiltroUniversal. No he tenido que cambiar la función. Si alguien estaba pensando que iba a cambiar la función, no he tenido que cambiarla, es la misma. Esto es una función que va de vuelo a string.
Y el método getFilter universal, como veis, lo tengo aquí. Los tres métodos hacen exactamente lo mismo. ¿Qué método es mejor? Lógicamente este de aquí. ¿Por qué este método es mejor? Bueno, porque me permite filtrar a una lista cualquier propiedad de los objetos de vuelo con la condición que yo quiera. Por ejemplo, imaginaros que quiero hacer una lista con el número de pasajeros, ¿vale? Quiero hacer una lista con el número de pasajeros de los vuelos a destino. Queremos obtener una lista con el número de pasajeros de los vuelos a un destino. ¿Qué tendría yo que hacer? Pues bien, tendría que definirme un filtro para ese destino. ¿De acuerdo? Vamos a suponer, por ejemplo, que utilizo el que ya tengo. Este. Lo que sí me hace falta crear es un function para el número de pasajeros. Así que eso lo voy a poner aquí. No me sirve lo anterior. Function de vuelo entero f pasajeros. Ahora sí. Igual v flecha v punto get pasajeros. Y este es el que pondría aquí. ¿De acuerdo? Repito. Si yo quisiera obtener una lista con el número de pasajeros de los vuelos a un destino, tengo que ponerle aquí un predicate a ese destino y aquí una función. No me servía la twin function, creía que iba a servir, pero no me sirve. Tengo que poner una función concreta. Por eso tengo que definir esta de aquí. No he podido reutilizar esta, porque no puedo reutilizar una twin function aquí. Si yo ejecuto esto ahora, pues aquí tengo una lista con el número de pasajeros de los vuelos que van al destino que me dice predestino, que era Madrid en este caso. Y si quiero tener una lista con el número de plazas, pues función vuelo, integer, no me sirve f plaza porque ya tengo aquí uno, tengo que llamarle de otra forma, ¿veis? F plazas igual v.get, donde aquí pone f pasajeros, pongo f plazas y si ahora lo ejecuto, pues tengo una lista. Bueno, esto lo tengo que cambiar. Esto es num pasajeros a destino y este de aquí es num plazas. Estos son los pasajeros y estos son las plazas. ¿De acuerdo? Y el método que he invocado es el mismo. ¿Cuántos filtros universales, o sea, cuántas invocaciones podría hacer yo diferentes? Pues todas las que se nos ocurran. Por ejemplo, los precios, la lista de precios a un destino, la lista de precios en una fecha, las duraciones en una fecha, las duraciones a un destino, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos métodos serían tal cual, simplemente cambiando qué pongo aquí y qué pongo aquí. Venga, hago el último ya para que no sea. Por ejemplo, a duración. Imaginaros que quiero, ponerlo aquí, queremos obtener una lista con las duraciones a un destino. ¿Qué tengo que hacerme? Pues definirme una función que a cada vuelo le haga corresponder su duración. Y eso se llama fDuración igual v flecha v punto y ahora la invocación. Duration me da error porque no está importado y ahora puedo hacer la misma invocación de antes aquí y aquí pondría en vez de la función el número de plazas la función a duración. Pues ahí tengo las duraciones dado en formato, esto es 1 hora 5 minutos, 1 hora 10 minutos y 55 minutos. Estos son las duraciones de los vuelos, de los 3 vuelos que había en Madrid, pues una lista con las duraciones.
¿De acuerdo? Vamos con las preguntas. Efectivamente, la pregunta de Manuel, ¿se puede definir en la invocación del mismo modo que en el predicate o en definir antes? Se puede definir en el mismo. Profesor, no sé si lo ha dicho, pero no entiendo qué diferencia hay entre una function y una toIn function. Pues la diferencia entre una toIn function es que devuelve un entero, un integer, y una function puede devolver lo que tú quieres. Pero como aquí el universal, el error se ha debido a lo siguiente. Yo pensé que iba a cogerlo, pero no lo ha cogido. El filtro universal, aquí, yo le digo que tiene que tener una función. No le vale una toIn function. Una toIn function es donde aquí en vez de una t, tiene un integer. Pero esa ya viene definida en Java. Entonces, la toIn function se utiliza solamente cuando yo quiero transformar un vuelo en un integer. Pero claro, yo aquí a aquel filtro universal no le tenía puesto una toIn function como argumento, le tenía puesto una función. Entonces, cuando he intentado darle una toIn function, me ha dicho que no, que tengo que darle una función. Esto ha sido este error que se ha producido aquí, cuando yo le he intentado dar al filtro universal aquí, en vez de esta función de NumPlaza, le he intentado dar una toIn function que tenía aquí. ¿Veis? Esta. Y me ha dicho que no, que él quiere una función, no quiere una toIn function. Entonces, la toIn function, como veis, solo tiene un tipo. Dado un vuelo, me devuelve un integer. Mientras que la función correspondiente tiene dos. Dado un vuelo, me devuelve un integer. Pero también dado un vuelo, me devuelve una duración. Depende de lo que yo quiero definir. Fijaros, un caso más complicado ya por rizar el rizo. Vamos a hacer una función que dado un vuelo, me devuelva su recaudación. Su recaudación es de tipo doble. Vamos a llamarlo así, f recaudación. ¿Cuál es la recaudación de un vuelo? Pues la recaudación de un vuelo es el número de sus pasajeros multiplicado por el precio de cada vuelo o de cada pasaje. ¿Lo veis? Si yo ahora quisiera obtener la recaudación de los 3 vuelos a Madrid en una lista, la recaudación de los 3 vuelos a Madrid en una lista, lo voy a poner aquí. Queremos obtener una lista con las recaudaciones. ¿Qué tendría que hacer? Pues tan sencillo como invocar a esto y poner aquí en vez de f duración, f recaudación. Recaudación, si lo ejecuto, ¿veis? Aquí arriba me ha quedado una lista, con la recaudación de los 3 vuelos a Madrid. Primero, segundo y tercero, que se obtiene multiplicando el precio por el número de pasajeros. Fijaros aquí en el test que lo único que ha cambiado, siempre hemos invocado el mismo método. Lo único que hemos ido cambiando es o bien el predicado o bien la función. Y efectivamente, con respecto a la pregunta si se puede hacer, pues sí, yo puedo coger todo este trozo de código, ¿veis? El que define la función, lo copio y lo pongo aquí. De hecho, es lo que haremos habitualmente, claro. Y esto funciona exactamente igual. Bueno, esto, insisto, es duro, ¿eh? Yo sé que esto no es fácil la primera vez y, insisto, esto es la práctica en la que nos da los conocimientos necesarios para hacer esto prácticamente casi sin pensar, ¿eh? De hecho, como he dicho, realmente casi todo lo que estamos viendo en este código se va a hacer de otra manera cuando veamos los métodos de string, ¿de acuerdo? Entonces, para que no os vayáis, entre comillas, con un mal sabor de boca de una clase muy compleja y que puede parecer que no se ve la luz aquí, os voy a decir que es que además los métodos de string reciben interfaces funcionales como argumento y ya nos permiten tener implementado el contador universal, el sumador universal y el filtro universal. Es decir, que los métodos de string lo que han hecho es tener esto, el filtro universal, el contador, el sumador universal y el contador y el sumador universal ya lo tienen implementado. Así que vamos un paso más allá todavía. No es que yo tenga que hacer el sumador universal o el contador universal, no, es que ya están hechos. Es un paso más allá. Fijaros que hasta ahora uno dice, bueno,
un contador para los vuelos de una fecha, para los vuelos de un destino, voy a hacer un contador universal. Vale, ya he subido un escalón, ¿no? Ya tengo algo hecho que me puede servir para muchos ejemplos. Pero es que ese paso ya lo ha dado Java, claro. Y es, voy a daros un contador universal, voy a daros un sumador universal, voy a daros un filtro universal, ya hechos. Y esos métodos ya hechos están en la clase streams. Y por tanto, todo eso se puede hacer ya. Vamos de nuevo a nuestro código aquí para que lo veamos. Fijaros. Estoy de nuevo en canción, no, perdón, en aeropuerto. Vamos a ver cómo se hace realmente un contador universal, sí, de verdad, ¿eh? Y cómo se utiliza. Imaginaros lo siguiente. Imaginaros de nuevo que yo quiero hacer este método, contador vuelos destino. ¿Vale? Voy a coger la cabecera. Yo quiero un método que me cuente los vuelos a un destino. Le voy a llamar 2, para indicar que es otra vez. ¿De acuerdo? ¿Cómo se haría? Pues se hace de la siguiente forma. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que este integer lo vamos a tener que cambiar por un long, porque el contador universal de string devuelve long, lo cual también tiene sentido. Devuelve lo más grande que puede por si acaso. ¿Vale? Pero lo vamos a cambiar después. ¿Cómo se hace esto? Pues fíjate, esto se hace de la siguiente forma. Return, llamo a vuelos. Este vuelos invoca a un método que se llama string. Voy a poner otra vez aquí. Y dice string. Devuelve un string secuencial con la colección que es de su fuente. ¿Vale? Esto devuelve un string. Entonces yo pongo aquí string. Y ahora pongo punto. Y me sale de nuevo un montón de métodos de string. Este montón de métodos de string es el que tenéis en el tema 7. ¿De acuerdo? Lo que hemos dado hasta ahora es lo que está en el tema 6. Vamos, hasta ahora hemos dado algunas de las interfaces funcionales. Hay más interfaces funcionales. Hemos dado predicate, hemos dado function, pero hay más. Entonces ahora con este punto, como he dicho, me permito acceder a los métodos de string. Por ejemplo, un método de string es filter. ¿Qué hace filter? Bueno, pues como su nombre indica, filter lo que hace es un filtro. Fijaros, recibe un predicate y devuelve un string. Dice, devuelve un string consistente en los elementos del string que se le da originalmente con el predicado dado. Es decir, del string que invoca con el predicado que yo le dé. Perdón, con el predicado que yo le dé, efectivamente. Entonces, si yo hago esto, filter. ¿Qué estoy haciendo? Bueno, pues lo que estoy haciendo es devolviendo un string. Se suele poner así. Vuelo.string. El método. Y ahora cambio de línea aquí y otro punto. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Pues con. ¿Cuál es el problema? Pues como he dicho, el error que me sale es que me dice que no puede convertir un long a un integer, porque los contadores universales del count en Java devuelven un long. ¿Qué es lo que tengo? Pues tengo un contador para los vuelos a un destino. ¿Qué es lo que cambia de un contador a otro? Lógicamente, esto de aquí. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues lo que hemos hecho es, yo tengo mi lista de vuelos. Bueno, no sé si era una lista o era un conjunto. No me acuerdo qué tenía aquí. Esto era un conjunto. Bueno, me da igual. Tengo un conjunto, una colección en general. ¿Vale? Tengo una colección. La colección la convierto en un string. ¿Qué es un string? Bueno, pues un string es una secuencia de vuelos, en este caso de vuelos, de lo que sea, que me permite acceder a los métodos de string. ¿A qué métodos de string? Pues, por ejemplo, a filter. Filter es un método de string al que yo le paso un predicate y me devuelve un string en el que solo están aquellos vuelos que lo cumplen. Bien, por tanto, el resultado de esta segunda llamada es un string en el que están solo los vuelos originales que van al destino D. Y ahora el método count lo que me dice es, vale, cuéntamelos, ¿cuántos hay? Entonces, este método contador vuelos destino es un método que me sirve a partir de los métodos de string para contar los vuelos que van a un determinado destino. ¿Podría yo cambiar el predicate aquí y ponérselo aquí como argumento? Claro que sí. Podría cambiarlo.
Entonces, en vez de ponerle aquí un destino, le pongo un predicate. Y aquí es el predicate que invoco en el filtro. Entonces ya tengo el contador universal. Si os fijáis, el contador universal está aquí ya hecho. Ya lo tiene string hecho. Y el sumador universal, ¿lo tendríamos también? Vamos a verlo. Quiero contar el total de pasajeros que van a un destino. ¿Cómo se hace? Pues pongo return vuelos.string igual punto. Primero el filtro. Bueno, el filtro es el mismo. Así que filter, y el filtro es exactamente el mismo. V flecha v.getDestino .equals, y poniéndolo, como he dicho, aquí y ahora aquí. Ya tengo filtrado aquellos vuelos que van a un destino. Y ahora lo que tengo que hacer es convertir esos vuelos en el total de pasajeros. ¿Cómo lo hago eso? Bueno, pues eso lo hago mediante un método map. El método map lo que me hace justamente es convertirme los vuelos en objetos. En este caso lo quiero convertir en objetos de tipo integer, porque yo lo que quiero es sumar pasajeros, así que utilizo map_to_int. Y aquí lo que utilizo es una función que, dado un vuelo, me devuelve su total de pasajeros. Y una vez que lo tengo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues, como punto, me vengo aquí y fijaros que tengo un método. ¿Qué hace esto? Bueno, pues esto, como estáis viendo, lo que me hace es, me coge los vuelos, me lo convierte en un string. De todos los vuelos se queda con aquellos que van al destino que yo quiero. De todos esos vuelos se queda con un string. El map_to_int lo que hace es convertir el string de vuelo en un string de integer. Y después lo que hace es sumar. Esto es una solución. Hay otra solución que es la siguiente. Collectors. Claro que hay averaging, counting. Bueno, pues hay uno que es summing. ¿Sumar qué? Pues evidentemente pasajeros. Este ya sería la versión 3. ¿De acuerdo? Fijaros, las interfaces funcionales, esta que estoy poniendo aquí como lambda expresiones, es mucho más cómodo ponerlo como la expresión que puse anteriormente con los comparing, que es ponerlo así. ¿Vale? Se puede poner como está arriba o así. La ventaja o la diferencia es que no hay que poner el paréntesis. Por ejemplo, aquí me estaba dando error. Si habéis dado cuenta, me estaba dando error aquí porque se me había olvidado poner los paréntesis. Luego esto también se podría poner, voy a poner aquí como comentario, se podría poner así. Todo igual. 2.2.get pasajeros. Bien, entonces, ¿qué hace esto? Bueno, pues lo habéis visto, más o menos. Lo que hace es, me filtra los strings correspondientes y ahora me hace un collect, que como su nombre indica es recolecciona el string, de forma que súmame los pasajeros. Podemos hacerlo como está aquí arriba o como está aquí abajo. Esto es realmente lo que se os va a pedir en la evaluación. Que sepáis invocar a los métodos de string, filter, map, sum, collect, etcétera, pasándole como argumentos, pues lógicamente, funciones o interfaces funcionales. ¿De acuerdo? Como hemos hecho aquí o como hemos hecho aquí. Lo normal es definirlo aquí. Alguien puede decir, bueno, yo podía haber definido previamente un predicate aquí dentro y pasárselo como argumento. Claro, podríamos haberlo hecho. Es decir, yo podría haber hecho esto. Me cojo esto, ¿vale? Y con la función igual, se pueden definir previamente, pero evidentemente no se hace. Lo que se hace es ponerse aquí directamente. Entonces, esto es lo que hay que saber. Si os fijáis, esto que tenemos aquí, lo que estamos haciendo aquí es invocar a métodos que ya están creados en string, que hacen lo que nosotros hemos estado intentando hacer antes. Un contador universal, un sumador universal, o ahora vamos a hacer el filtro universal para que lo veáis. ¿Cómo sería el filtro universal? Pues vamos a hacer, por ejemplo, el getListaDestinosFetch. Me cojo la cabecera. ¿Y esto cómo sería? Pues sería de la siguiente forma. Cogemos return, de nuevo vuelos, .string. Si os fijáis, el comienzo siempre igual.
para poder convertir mi collection en un string, y ahora empiezan los métodos de string. ¿Cuál es el primer método de string que vamos a aplicar? Pues un filtro. ¿Un filtro a qué? Pues que la fecha sea esa. Hemos dicho que esto es v.v.getFecha.equals, y así tengo convertido un string a el string que me devuelve solamente aquellos vuelos que tienen como fecha la que se le ha pasado con argumento. ¿Y ahora qué es lo que hago? Bueno, ahora lo que hago es un collect. Un collect para quedarme con el string convertido a list, ¿no? Que es lo que me pide. Bueno, pues entonces puedo hacer ahora previamente antes del collect tengo que convertirlo a string. Así que para eso utilizo un map, que lo que hago es a cada vuelo le hago corresponder su destino. Antes de correccionarlo tengo que convertirlo a destino. Y ahora, una vez ya convertido en un string con G al final, pues ahora ya sí puedo coleccionarlos a una lista mediante el método collectors_toList. Entonces, ¿qué es lo que hay que saber? Bueno, pues claro, lo que hay que saber es utilizar el filter, utilizar el map, utilizar el collect, para que si me piden cualquier método que se parezca a este, pues yo sepa hacerlo. Fijaros que son todos iguales. Lo único que cambiará de uno a otro es, pues, qué pongo aquí, qué predicate pongo, qué función pongo, y, bueno, si quiero coleccionar una lista, pues aquí tendré que poner collectors_toList. También existe el collectors_toSet. Entonces me pasará los elementos en vez de una lista a un conjunto. ¿De acuerdo? Pero eso lo iremos viendo en las siguientes clases. Ahora, por resumir, vamos a quedarnos en todo lo que hemos visto. Hemos visto una primera parte de la clase en la que hemos definido las interfaces funcionales, para qué sirven y las facilidades que nos permiten mediante su uso para generalizar código, ¿vale? Para hacer el código mucho más reutilizable. Ese es el primer objetivo que hemos visto. Entonces hemos visto, pues, una función que se llama predicate, una interfaz funcional que se llama predicate, otra interfaz funcional que se llama toInFunction y otra interfaz funcional que se llama function. Hay más, ¿de acuerdo? Todas esas las tenéis en los apuntes en el tema 6. ¿Hasta qué punto me las tengo que saber? Pues realmente no mucho más, ¿vale? No mucho más. Hay algunas interfaces funcionales más que se usan, pero la function y el predicate son las más importantes, las que más se usan. De todas formas, iremos aprendiendo conforme vayamos necesitándolas. ¿Y cuándo las voy a necesitar? Pues las voy a necesitar cuando utilice los métodos de string. Los métodos de string son los que nos permiten usar las interfaces funcionales. Los métodos de string ya tienen implementado lo que yo he estado intentando hacer en la primera parte de la clase. Ya tienen un contador universal, ya tienen un sumador universal, ya tienen un filtro universal. Por tanto, lo que yo he estado haciendo a mano ya está hecho en Java. Está hecho con métodos de string, que lógicamente invocan a las interfaces funcionales. Entonces, a mí en el examen lo que me van a pedir son métodos de string. Y me van a pedir aplicación, que yo sepa hacer esto que he señalado aquí. Bueno, concretamente esto, lo primero no. Esto ya se supone que lo sabemos de Python. Esto. Que yo sepa invocar a filter, que yo sepa invocar a map, que yo sepa invocar a collect. Para ellos, para filter, tengo que saber qué es un predicate. Para map, tengo que saber qué es una function. Por eso es necesario al menos tener ciertas nociones de qué estoy poniendo aquí en medio. Aquí estoy poniendo un predicate. O qué estoy poniendo aquí estoy poniendo una function. ¿De acuerdo? Pero lo que yo necesito saber es, o manejar, ¿no? Es que cuando a mí me pidan un filtro, pues yo tengo, un filtro, una lista, pues tengo que poner filter, tengo que poner map y tengo que poner collector to list. O, en el que hemos hecho arriba, pues cuando me piden la suma de un determinado elemento, pues tengo que poner el filtro y el collectors assuming, o bien map primero y después sum. Y que cuando me piden un contador, pues tengo que poner el filter y después el contador. ¿De acuerdo? La diferencia, como no sabemos todavía cómo hacer la evaluación, como he dicho al principio, la diferencia entre hacerlo en el ordenador o hacerlo en papel es que, claro, en el ordenador tenéis la ayuda de cuando ustedes ponéis string, ponéis punto,
pues aparece el desplegable con todos los métodos de string. Y alguien puede decir, evidentemente, muy sabiamente, que saberse de memoria todos los métodos de string es un poco fuerte. Y efectivamente. Entonces, en el examen, cuando hacíamos los exámenes escritos hace algunos años, lo que hacíamos es dábamos una hoja de ayuda en el que estaban por lo menos los nombres de los métodos y los argumentos que tenían de entrada. Es decir, que el alumno, si ve el método, por ejemplo, map, pues ve que recibe una function. O si ve el método, ¿cuál es el otro que hemos utilizado? El count, bueno, pues el count ve que devuelve un long. Es decir, que recibe esta ayuda, la recibe. Lo que no recibe es este cuadrito de aquí, con lo que hace. Eso tiene que saberse. Pero en general, bueno, tampoco es tan complicado porque tampoco usamos tanto. ¿De acuerdo?